lectura en el prefacio, que es fundamental para que ese libro se convierta en algo vivo en nosotros, no solo conocimiento. Sabéis que yo siempre hablo de los cabezudos que tienen los pies pequeños. Son esos personajes de feria y de celebraciones festivas en los pueblos que tú les ves. Yo me acuerdo cuando era niño que me asustaban mucho, pero luego le veía las manitas y los pies y decía, qué raros son, ¿no? Cuando no sabía que había un personaje debajo de esa cabeza tan grande, ¿no? Entonces, aquí el prefacio Pink nos hace una reflexión muy importante, y yo os la comunico si no habéis leído el prefacio. A veces los prefacios se saltan, ¿no? Porque vamos a lo sólido, ¿no? Entonces dice así el hermano, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22:21. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Jeremías 9:23 y 24. Un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura humana. El fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión mental de sus perfecciones, como se revelan en las Sagradas Escrituras. No se puede confiar, ni servir, ni adorar a un Dios desconocido. En este libro se ha hecho un esfuerzo para exponer algunas de las principales perfecciones del carácter divino. Si el lector se va a beneficiar realmente de la lectura de las páginas que siguen, debe suplicar a Dios de manera decidida y sincera que lo bendiga, que aplique su verdad a la conciencia y al corazón para que su vida se transforme de ese modo. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Solo Dios es verdaderamente conocido en el alma cuando nos entregamos a Él, nos sometemos a su autoridad y regulamos todos los detalles de nuestras vidas por sus santos preceptos y mandamientos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová en el camino de la obediencia, Oseas 6:3. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, Juan 7:17. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, Daniel 11:32, y actuará. Bien, esto es muy importante, que no lo perdamos de vista, no solamente en la lectura y los estudios que se hacen en la iglesia, sino en cada sermón que se escucha domingo tras domingo. Es verdad que la palabra de Dios es una espada que corta, que penetra hasta lo profundo de nuestra alma, que hace salir allá todo aquello que tiene que salir. Y fijaros que el ejemplo que pone, el ejemplo que pone es una espada que corta. ¿Y qué es lo que corta? ¿Qué es lo que traspasa? Todo aquello que sobra, todo aquello que hay que quitar. Y esa es la obra de la santificación progresiva en la que la palabra de Dios, ese agua que nos limpia, está quitando, está cortando, está trayendo. Si vais a una carnicería, veis que ahí empieza el carnicero, esto lo aparto, esto lo quito, y al final queda aquello que realmente es lo que es más beneficioso, ¿no?, para la alimentación. Bueno, pues así es como Dios hace con nuestras vidas. Así es como Dios hace con nosotros. Desde que un día nos llamó y caímos rendidos a sus pies, empieza un trabajo de transformación, de quitar aquello que sobra, de transformarnos, de modelarnos con un fin y con un objetivo: semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. Bien, pero conocer a Cristo es algo muy importante, porque si no conocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, raramente seremos transformados a su imagen. Si vemos a un Señor Jesús Salvador y Rey nuestro que es manso y humilde, nosotros debemos rechazar todo aquello que se separe de esa realidad. Si nosotros vemos a un Señor Jesucristo que es misericordioso y paciente, y nosotros vemos que no lo somos, y la realidad cuando tenemos hijos nos damos cuenta rápidamente que no somos lo pacientes que pensábamos,
cuando tenemos trato con personas que son diferentes a nosotros, nos damos cuenta que tampoco somos lo pacientes que deberíamos de ser. Y así tantas y tantas cosas que en la medida que conocemos a Cristo, que es Dios encarnado y que se nos hace más cercano para que le podamos comprender y conocer mejor, nos damos cuenta que nos falta mucho. Nos falta mucho. Por eso el título de este sermón es Conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. En la reunión de oración de esta semana en casa de José Luis, en Ibiza, el texto que leí estaba relacionado también con el libro de los atributos de Dios, de Pink, y la reflexión era esta, ¿no? Y algunas veces lo repito, porque después de mirar los años que uno lleva en el Señor, muchas veces nos centramos en las cosas que hacemos para Dios y perdemos de vista lo que es más importante. Y el Señor Jesucristo nos lo deja bien claro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es algo que nunca deberíamos de perder de vista. ¿Cuánto he conocido yo más al Señor a lo largo de todo este peregrinaje de 5, 2, 1 año, 10, 20, 30, 40, los que sean? ¿Cuánto yo más he conocido a mi Dios y Señor? ¿Cuánto yo más he conocido a Él? Y no solamente lo he conocido aquí, sino que lo he conocido en una experiencia vivida, diaria, personal, profunda e íntima. Esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida cristiana. Esa es la verdadera experiencia en la cual el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esa es la sed que el mundo no puede saciar. Solo Cristo la puede saciar, pero nosotros hemos de ir a beber a Cristo. A veces hay gente que piensa que con una vez que se vaya a beber ya estamos saciados para siempre. No está diciendo eso el Señor. El Señor lo que nos está diciendo es que vayamos a Él constantemente a beber. Constantemente. Y ahora cuando examinemos los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18, vamos a ver la preeminencia de Cristo. El Evangelio de Juan empieza con una serie de declaraciones fundamentales en las cuales, si hay algo que queda bien reflejado, es la divinidad de Cristo, la centralidad de su persona y de su obra. Y eso tiene que estar, tenemos que estar ahí aferrados a estas grandes verdades, para que nada nos desvíe del rumbo, para que nada nos desvíe de ese rumbo importantísimo que no puede derivar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, no, camino estrecho, recto, en pos de Cristo, aprendiendo de Él, deseando parecernos cada día más a Él. Tenemos la palabra de Dios que nos da a conocer al Dios de la palabra y a veces se lee poco. ¿Cómo alguien puede pensar que puede crecer en madurez y en espiritualidad si no conoce al Dios que se ha revelado en su palabra? Y pasan los años y ves que hay personas que no cambian, que siguen siendo igual que hace 20 años. Y sí te hablan de que he hecho esto, he hecho lo otro, y estoy haciendo aquello, estoy haciéndolo allá. Pero ves que su manera de ser, que su corazón, que todo lo de él, dices, ¡guau! Es igual que hace 20 años. Lo único que le cambia son las arrugas y las canas. Eso es muy triste. Porque cantamos canciones en las cuales nos decimos que Él es poderoso, que Él es el centro de nuestra vida, y muchas veces eso solamente son palabras. Son palabras. Son palabras que se las lleva el viento. Entonces, mi intención hoy es, en este sermón del capítulo 1, yo sé que estáis haciendo el estudio, las mujeres, ¿no?, del Evangelio según San Juan, que vais por el capítulo 2, me parece, si no me equivoco. Bien, pues posiblemente algunas de las cosas que yo voy a decir hoy ya las habéis dicho, ¿no?, y las habéis estado meditando en el libro que hace el comentario de Juan. Pero bueno, nunca está mal repetir verdades que son fundamentales, porque somos olvidadizos. Y esa es la realidad de las ovejas, que son cabezonas. No sé si habéis visto ese vídeo de la oveja esa que salta a una zanja, van los niños ahí, la sacan y tal y como la saca, ¡pupa!, a la zanja de cabeza otra vez. Bien, pues
Eso es una manifestación evidente de la condición de oveja. Cabezotes, desmemoriados y bueno, que necesitan ser guiadas y pastoreadas. ¿Y quién mejor que la palabra de Dios para que nos pastoree? Entonces, os invito a coger vuestras Biblias, a abrirlas en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 1 y leeremos desde el 1 hasta el 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Este es el versículo que da título a este sermón: conocer a Dios. Acaba diciendo esto, que a Dios nadie le vio jamás. Y es así. A Dios nadie le vio jamás. Y cada vez que en el Antiguo Testamento vemos manifestaciones en que el ángel de Jehová o una manifestación de Dios, es siempre el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que da a conocer al Dios inmarcesible, al Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, el Dios que es luz inaccesible, el Dios que es fuego consumidor, el Dios que es todopoderoso, que es omnipotente, que es fiel y leal, que es manso y humilde, pero que es todopoderoso. En Cristo se nos da a conocer. Y cada vez que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento aparecía, era una preencarnación, no reencarnación, una preencarnación del Hijo eterno de Dios que se manifestaba. Cuando a Moisés se le aparece el ángel de Jehová en la llama que no se consumía, es una manifestación del unigénito Hijo del Padre que estaba hablando con Moisés, pero que es Dios. Y en ese sentido, esto, teniendo en cuenta cómo lo que nos rodea en el mundo en el que vivimos, cómo se diluyen las doctrinas fundamentales de la fe reformada, cómo las mezcolanzas ecuménicas acampan por todas partes, y ves que grupos que parecía en su día que eran evangélicos y que eran protestantes, hoy en día cogen y van del bracete con los católicos que adoran a María y a los santos, y parece que no pasa nada, que todo va bien, porque en el fondo creemos todos en Dios. Pues no, hermanos, no. Si alguien mueve una coma, si alguien se desvía unos grados del Evangelio voluntariamente, hay que mirar y vigilar, porque en Cristo y solo en Cristo hay salvación, y solo a Él hemos de adorar. Pasa, hermano. Bien, entonces esto es fundamental. He dividido estos 18 versículos en 4 secciones. La primera sección, que es la que vamos a tocar ahora, es del verso 1 al 5, y es la eternidad y divinidad del Verbo. La eternidad y divinidad del Verbo.
y se centra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso nos remite directamente a Génesis 1. En Génesis 1, ¿cómo empieza Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo, y seguidamente en cada uno de los días de la creación, 6 días literales de 24 horas, para que nadie tenga dudas, no hay millones de años, no hay miles y millones de años en los cuales la evolución, nada, de eso nada. Días literales de 24 horas en los cuales cada uno de los días, ¿qué dijo Dios? Y dijo Dios, sea la luz. ¡Bum! Y así todos y cada uno, 10 veces se repite, y dijo Dios. Y cuando tú lees 10 veces que en un pasaje concreto de la Escritura se repite una verdad una y otra vez, te está diciendo algo importante. Cuando Dios dijo y se hizo, está hablando del verbo que leemos aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fijaros, en el verso 1 de Juan ya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, con lo cual, lo que dicen los unitarios, que es un Dios que ahora se manifiesta como el Padre, ahora se manifiesta como el Hijo, y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo, eso es una falsedad. En la Trinidad hay 3 personas, y aquí en el Evangelio de Juan, como en muchos otros pasajes de la Escritura, nos lo confirma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, no podría estar con Dios el verbo si fuesen 2 o 3 maneras diferentes de manifestarse. En ese sentido, aquí vemos que hay una pluralidad en la deidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos que la segunda persona de la Trinidad no solamente es Dios, sino que estaba con Dios. Con lo cual, confirma que hay una pluralidad en la divinidad. Pero cuando vamos a Génesis, en las cuales manifiesta esa realidad del Espíritu Santo que se movía, la creación de Dios, y que Dios decía, y en ese sentido es el verbo el que dice, y los 3 están en la obra creadora. En un momento dado, cuando llega al capítulo 1, versículo 26, dice, cuando Dios crea al hombre, en el 6º día de la creación, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vuelve a resaltar esa pluralidad en la divinidad. Entonces eso es importante, porque como corren vientos tan raros, y hoy en día mucha gente dice ser evangélica, y niega verdades fundamentales de la fe reformada, de la fe protestante, de la fe evangélica, hay que ir con ojos de lupa. Hay que ir con microscopios, es decir, bueno, no sé, tú lo dices, pero me parece que estás diciendo cosas que niegan esas grandes verdades. De ahí la importancia del mensaje conocer a Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De ahí volvemos a conectar con Génesis y nos damos cuenta que ese verbo, que unos versículos más adelante nos dijo que se hizo hombre, el verbo se hizo carne, es el creador de todo el universo, es el creador de todo lo que existe, es el que ha hecho que todo lo que no existía esté ahí. Y además lo sostiene, y además lo gobierna, y además lo dirige. Por eso cuando vienen estas ideas de hacer tan humano a Jesús, que le restan humanidad y lo ponen a merced de lo que le diga su madre, hay que decir falso. Como decía alguien que siempre me contaba a mi esposa, falso. Falso, es falso. Eso que está diciendo. Si alguien os anuncia un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Y no. Bueno, en el fondo todos somos creyentes.
Todos no son creyentes. Si un ángel de luz os proclama un evangelio diferente de este, lejos. Bien. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo esto, toda esta introducción, todas estas grandes verdades que tenemos en estos primeros capítulos, nos van a hacer ver al Señor, cuando lo vemos luego en los diferentes capítulos del Evangelio de Juan, tratando con los discípulos, tratando con la gente de Israel, tratando con sus principales enemigos, que veremos quiénes eran. El mismo capítulo 1 ya nos empieza a hablar de quiénes son estos que no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran estos? Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de los líderes de la nación. Estamos hablando ya no solamente del rey ese impostor que había, sino de los sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos, todo lo que era la florinata de la religión judía. Lo rechazaban, lo aborrecían y lo odiaban. A excepción de aquellos que el Señor en su misericordia sacó de ese gran engaño. Pero fijaros, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando tú eres consciente de que el creador de todo lo que existe es Jesús, cuando tú realmente has pasado de aquí de una manera intelectual, te ha pasado a tu corazón, que entiendes y crees y vives y te emocionas de pensar que se hiciese hombre para venir a morir en una cruz por tus pecados, y revestirte con su perfección y justicia y decirte, si tienes sed, ven a mí y bebe. Si tienes hambre, ven a mí y come. Aliméntate de mí. Dice, hemos leído también en el mismo capítulo 1, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Esa es una de las grandes realidades de la fe cristiana. Nosotros somos mendigos que necesitamos constantemente ir a pedir, ir a demandar, ir a recibir, ir a enriquecernos de aquel que es el omnipotente, rico, riquísimo. Venid a mí, pedid, pedid. Pero ¿qué es lo que le cuesta mucho a alguien que es orgulloso? Pedir. Pedir. Cuando alguien piensa que no necesita o que ya está bien, no pide. De hecho, a veces hasta les molestan que les ofrezcan. A veces hasta les molestan que les hagan regalos, porque se sienten obligados. No quieren tener obligaciones. El Señor nos dice todo lo contrario. Venid a mí, yo estoy aquí. Se levanta en la explanada del templo, ahí que hacía un calor, ahí el solazo terrible, y se levanta en pie delante de todos y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y eso nos lo dice a todos y cada uno de los suyos. A lo largo de todo este desierto en el que vamos a tener que estar unos años, los que Dios tenga determinado para cada uno de nosotros. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Dice en el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la palabra luz es algo más que luz eléctrica, que das en la bombilla y ¡pam! O hace un día precioso y qué claridad, qué luz, cómo se reflejan los colores. En griego la palabra luz es phos y es más que luz, es más que resplandor, es fuego. También, fuego. Y fijaros que Dios se da a conocer como fuego consumidor. Él es fuego consumidor, es verdad que es amor, es misericordia, pero también dice que es fuego consumidor. Pero vemos que es un fuego que a lo largo de la historia de su pueblo en el Antiguo Testamento se manifiesta para protección de su pueblo. Y vemos cómo Dios saca a Israel de Egipto y los lleva a cruzar el Mar Rojo, y la nube de fuego que los separaba de los egipcios, para ellos era de bendición, los guiaba, los iluminaba, pero para los egipcios era fuego consumidor, que desbarató los carros, que acabaron muriendo sepultados en medio de las aguas del Mar Rojo. Cuando Daniel y cuando los amigos estaban ahí, ¿qué nos encontramos? El fuego no les quemó, pero en cambio sí quemó las ataduras. Las
Las ataduras con las que les habían atado ahí con los turbantes y tal, quedaron y no olían ni siquiera a humo. Bien, es un fuego consumidor que para aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo no nos va a consumir, pero sí nos va a purificar. Sí nos va a purificar. Como el oro se purifica con fuego. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vamos a entrar en la segunda sección, que sería del versículo 6 al 8. Y el título, esto es como aquellas películas, ¿sabes? Que van saliendo, acaba una secuencia y sale un título, ¿no? En esta sería El Heraldo llama al arrepentimiento y la fe en el Mesías. Estamos aquí, los versos que muy brevemente en este Evangelio de Juan hablan de Juan el Bautista. Dice, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo os invito a que vengáis conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, luego volveremos a Juan, no le perdáis el punto. Mateo 3. Esto es importante para que entendamos que el Evangelio tiene un llamado a algo fundamental. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Pero mirad cómo empieza el anuncio de que el Evangelio, el Rey y el reino de Dios ya están aquí. Dice, en aquellos días vino Juan, Evangelio según Mateo, capítulo 3, desde el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Veis la importancia del arrepentimiento? ¿Veis la importancia del arrepentimiento en el mensaje del heraldo? ¿Sabéis lo que es un heraldo? Es aquel que lleva un mensaje de parte del que le envía, y en ese sentido Dios envía a Juan el Bautista. Es el Elías aquel que profetiza, que vendría y anunciaría un profeta de llamada al arrepentimiento a la nación. Muchas veces se habla de la fe sin el arrepentimiento. La fe sin el arrepentimiento es un tándem sin manillar. O sea, uno no puede ir a Cristo si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de que somos pecadores, si no hay reconocimiento de que como Dios no nos salve y no nos salve a través de Cristo, estamos condenados, como recordaba el pastor José Luis. El arrepentimiento es algo real. El arrepentimiento no es solamente una emoción de que, bueno, yo tengo que ir porque todo el mundo lo está haciendo y porque me toca o porque, bueno, yo quiero ir al cielo. El arrepentimiento es una realidad de que uno quiere ser cambiado, uno quiere ser transformado, uno quiere dejar de vivir como vivía, uno quiere ser más y más parecido a aquel que vino y se hizo hombre y nos dio no solamente la salvación, sino el modelo que Dios tiene diseñado para todos los suyos. Y eso es
la gran noticia. Pero si no hay arrepentimiento, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está la meta? Si yo no me arrepiento de lo que soy, como hombre pecador, ¿cómo voy a desear y anhelar ser lo que en Cristo somos como nuevas criaturas? ¿Entendéis la importancia? ¿Entendéis la importancia de que cuando se predique el Evangelio se hable del arrepentimiento? Y es verdad que el arrepentimiento es una obra que produce el Espíritu de Dios, porque de la misma manera que Dios comunica la fe, Dios nos convence de pecado. Pero si no hay arrepentimiento, hay que clamar por ser conscientes de esa realidad. Y yo creo que no tenemos que excavar mucho. No creo que tengamos que andar mucho. No creo que tengamos que investigar mucho para darnos cuenta de que nos hemos de arrepentir de muchos pecados, pero no solo de los que hacemos, sino de aquellos que desearíamos hacer y no hacemos porque no vaya a ser que se enteren, no vaya a ser que me descubran, no vaya a ser que se sepa. Todo aquello que está en el corazón del hombre y de la mujer, descendientes de Adán. Esa es la cruda y triste realidad. Pero ese era el mensaje de Juan el Bautista como heraldo del Mesías que ya estaba allí presente. Y esto, hermanos y hermanas, es muy importante, porque fijaros que los mismos fariseos que aborrecían al Mesías iban al bautismo de Juan, y fijaros lo que les dice Juan. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que les estaba llamando a que fueran mejores personas? Pues si los fariseos eran la florinata de la moralidad, eran la florinata de la justicia propia. Eran gente que no hacían esto, no hacían lo otro, hacían aquello, hacían lo demás, ayunaban esto, lo otro. Pero los frutos dignos de arrepentimiento no están diciendo de que tenían que ser mejores personas. Tenían que ser personas que realmente llorasen por su pecado. Tenían que ser hombres que se arrepintieran de lo que eran, pero ellos no tenían nada de que arrepentirse. Si ellos eran perfectos, acordaros, gracias Dios porque yo no soy como ese hombre. ¿Nos damos cuenta de la importancia del arrepentimiento genuino y verdadero? Bueno, es que yo nunca he llorado por mi arrepentimiento, da igual, pero realmente te ves como realmente eres y como Dios te ve. ¿Nos vemos como realmente Dios nos ve? Pensamos que Dios es el ser santo, santo, santo. Y a Él un día compareceremos. Y ese ser glorioso, perfecto, maravilloso, que amamos poco, pero que es merecedor de toda nuestra vida, de todo nuestro amor, se hizo hombre para venir a salvarnos. Y a salvarnos no solo de la condenación, sino del pecado que mora en nuestro corazón. Esa es la realidad. Jóvenes, mayores, ancianos, medianas edades. Hay mucho que quitar. La espada de la palabra de Dios tiene mucho que cortar. El fuego consumidor tiene mucho que quemar para que se manifieste más y más el carácter de nuestro amado Señor y Salvador. Esto no podemos nunca perderlo de vista. Volvemos otra vez a Juan, capítulo 1. Tercera sección. Versos del 9 al 14. El Verbo fue hecho carne. Buenas noticias a todos los que la reciben. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí os quería leer un texto de Isaías, no hace falta que lo busquéis para que no estéis constantemente de una parte a otra de la Biblia, lo tengo yo aquí escrito. Fiáis de que yo os voy a leer la Reina Valera. No es una traducción de estas que a veces dicen, uy, se parece muy poco a lo que yo tengo en mi Reina Valera. No, es Reina Valera en 60. Isaías 35, versos del 1 al 10. En ese contexto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Isaías 35,
versos del 2 al 10. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. No olvidemos que Dios es invisible, que nadie lo puede ver. Pero aquí nos está diciendo el profeta Isaías que ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué precioso! Profecía de Isaías, que nos habla de verdadero Rey Redentor, Jesús. Es Él, es Jesús, es nuestro amado Salvador. Es el Dios eterno, glorioso, que podemos contemplar, y ellos pudieron contemplar. No solamente cuando parecía un judío más que caminaba entre medio de las gentes, sino Juan vio la transformación, y me acuerdo en uno de los sermones cuando hicimos Pedro, que vine aquí, que estaban en el monte de la transfiguración, ¿os acordáis? Que estaban allí y una nube de luz los cubrió y el rostro de Cristo resplandecía como el sol y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Y Pedro dice, asustado, dice, ve a Moisés y Elías y dice, hagamos una enramada, como una especie de cabañita, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y de la luz de la nube dice una voz, este es mi Hijo amado, a él oí. A él oí. Glorioso, ¿verdad? Bien, pues aquí es la profecía de Isaías cumplida. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El Dios que nadie ha visto y no ha sido fulminado. Pues ellos le vieron, estuvieron con él 3 años caminando por la nación, por Israel, para aquí, para allá, viajando, haciendo bienes, sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, sanando a los sordos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esa es la maravillosa invitación que el Señor Jesucristo nos da. Ir a Él cada día, no solo un día, no, cada día, cada momento, en los momentos de alegría para cantarle y alabarle, en los momentos de tristeza y lloro para llorar delante de Él y que Él nos consuele, que Él limpie nuestras lágrimas, que Él sane nuestras heridas, que Él cure nuestras enfermedades del alma y a veces del cuerpo, no siempre. Muchas veces las necesitamos para ponernos de rodillas, porque somos duros e ingratos. Pero Él es amoroso, tierno, fiel, paciente y bondadoso. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, no temáis, vuestros pecados han sido perdonados, vuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, esforzaos en seguir adelante, pero sabiendo siempre que Dios ha borrado nuestras culpas y pecados en la cruz del Calvario y lavado nuestras almas con la sangre carmesí del Santo, Santo que se hizo hombre. Ese es nuestro amado Salvador. ¿Por qué vamos a mirar a otras cosas? ¿Por qué vamos a perder el tiempo con otras cosas? ¿Por qué nos vamos a dejar desviar por falsas religiones que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella? Cristo, Cristo y solo Él. Soy nuestro amado Señor y Salvador. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se oirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y los redimidos, verso 10 de Isaías 35, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido por el pecado. La tristeza y el gemido por el pecado. La tristeza y el gemido por el pecado que durante años nos ha martirizado, huirá. Tristeza y gemido, el creyente a lo largo de su peregrinaje vamos a tener, pero no por el pecado. La tristeza y el gemido de aquel que se siente pecador, que se siente sucio, que se siente esclavizado o esclavizada, eso fuera. Cristo rompe las cadenas. Huirá, dice. A veces
Utilizamos palabras y algunos las repiten sin saber lo que quiere decir. Los redimidos de Jehová. ¿Sabemos todos lo que quiere decir ser redimido? Libertados de la esclavitud. Los redimidos del Señor somos aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no pecamos? No, no quiere decir eso. Somos libertados de la condenación del pecado que nos acusa. Por eso, ese miedo ante la muerte, a aquellos que dicen, no, no, yo paso de Dios, pero cuando llega el momento de la muerte, ves que la gente se agarra a la cama como si lo fuesen a tirar al infierno y estuviesen viendo las llamas delante. Ahí hay gemido, hay lloro y hay sufrimiento. Pero para los que hemos creído y depositado nuestra fe en el Salvador, el gemido y el lloro desaparecen. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ha pagado por nuestras culpas y pecados. Porque su justicia nos ha sido otorgada. Y no nos vamos a presentar delante del Dios que es fuego consumidor, que es santo, 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 pero que es fiel y leal a su palabra y a lo que Él ha prometido que va a hacer, porque sabemos que Él ha pagado en nuestro lugar y nos está esperando en el trono de la gracia. Y ahí ya no hay que temer. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. No olvidemos nunca esto, hermanos. No olvidemos nunca esto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué duro debía de ser para el Señor. ¿Nunca os habéis puesto en su piel? Cuando experimentamos experiencias de esas tristes que a veces nos hacen sentir abandonados, que nos hacen sentir ninguneados, que nos hacen sentir rechazados, y pensamos en lo que él tuvo que vivir. Ni su propia familia casi creían. ¿Ves? Y date a conocer, así medio en broma, medio en broma. ¿Ves a Jerusalén? Toda la casta sacerdotal y religiosa de la nación, enemistados. Si hubiesen podido, lo hubiesen matado directamente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los más religiosos, Nicodemo, ¿no? Ahí a escondidas. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Soy un hombre viejo ya. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes las profecías de Ezequiel? Pondré un corazón nuevo en ti, pondré un espíritu recto dentro de ti, pondré mi ley en tu mente y la vivirás y la gozarás de vivirla. Todo eso, ¿no lo conoces tú, maestro de la nación? Guías ciegos de ciegos. No sé qué es lo que veían. Eso sí, veían todos los puntos y los comas, pero no veían el centro del mensaje. Todo eso no les importaba. Y aquí tenemos unos versículos 12 y 13 que son una joya de las que yo creo que cuando la primera vez que la leí, mi corazón saltó de alegría. Mas a todos los que le recibieron, versos 12 y 13 del mismo capítulo de Juan, mas a todos los que le recibieron, a todos, ahí no hay distinciones, no hay castas, no hay posiciones sociales, no hay sabios y tontos, no hay ricos y pobres, a todos, y judíos, gentiles, el eunuco que Felipe bautiza, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Que nadie se engañe, aquello que dicen los católicos. Todos somos hijos de Dios, no es verdad. Criaturas de Dios, sí. Pero todos no somos hijos de Dios. Solo los que reciben a Cristo. Solo los que reciben a Cristo. Cuidado, los que reciben a Cristo somos hijos adoptivos, que no como el hijo unigénito. Que leíamos en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 18 de este capítulo 1. Aquí está hablando de hijos adoptivos. Hemos sido adoptados en Cristo como hijos del Dios, que es Padre del Hijo unigénito. En ese sentido, tratados como hijos y herederos de las promesas que Dios ha dado a su Hijo. Participantes de una herencia eterna en los cielos. Todo eso es nuestro. Todo esto es nuestro por nuestra unión con Jesucristo. Y todos los que vayamos y vayan a Cristo serán adoptados por Dios. Serán llamados hijos de Dios. Serán herederos de la gloria. Serán herederos de una santidad perfecta. Serán herederos de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Todo eso por Cristo. Y solo en Cristo. Sin mérito ninguno, sin nada que nosotros podamos aportar, sin nada que debamos de añadir. Él lo ha hecho todo a favor nuestro. Y aquí en el verso 13 hay algo muy importante. Para que nadie se equivoque, lo vamos a explicar un poquito en detalle, pero tampoco demasiado, porque nos quedan aún 5 versículos. Los cuales no son engendrados de sangre. Aquí no hay la raza judía, mi nación que es cristiana, mis padres que lo son, mi abuelo ya lo era. No hay nada de eso. No es por sangre, no se hereda por sangre. Nuestros hijos son nuestros hijos, pero para llegar a ser hijos de Dios tienen que ir a Cristo. Y entonces serán nuestros hijos y nuestros hermanos, hijos adoptivos de Dios. O sea, no es por sangre, no es de sangre, o sea, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Cuántos de vosotros que tenéis hijos no queréis que vuestros hijos ya sean desde pequeñitos siervos de Dios, que le amen, que le obedezcan, que reconozcan que son pecadores y que tienen que ir a Cristo a pedir que les lave? ¿Cuántos? Los que tenemos hijos o nietos, todos lo queremos, pero no siempre es al principio, no siempre lo vemos hecho una realidad al principio. Eso no quiere decir que no llegue a suceder y que debamos de orar constantemente y no debamos de tirar la toalla y seguir intercediendo por ellos y sobre todo ser coherentes con nuestras vidas. Ser cada día más parecidos a aquel que es manso, humilde, paciente, misericordioso y que trataba con todo tipo de personas y por eso le condenaban los perfectos. Comedor y bebedor. Trata con esa mujer. Si supiese que es profeta, ¿cómo trataría con esa mujer? Y nosotros a veces a nuestros hijos, cuando hay cosas que no nos cuadran, los tratamos como los fariseos trataban a aquellos de la nación que no eran según el modelo moral a seguir. Nuestros hijos no nacen cristianos, pero Dios trabaja en nuestros hijos para que un día sean quebrantados. A lo mejor tienen que llorar y nosotros también lloraremos con ellos. A lo mejor tienen que ser quebrantados, posiblemente también seremos quebrantados por la pena que nos da verlos quebrantados. Pero lo que está claro es que el Dios que nos ama y ama con un amor inalterable, hace llorar a aquellos que aman. A aquellos que aman. Por lo tanto, no es por voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y eso, hermanas y hermanos, nos tiene que dar mucha esperanza. Porque si fuera por voluntad nuestra, ¿habríamos ido a Cristo nosotros? Cuando había tantas cosas que nos atraían, que nos gustaban, que a veces
después nos hacían llorar, pero seguían gustándonos. Y Dios obró poderosamente en todos y cada uno de aquellos que Él vino a buscar. Nos llamó por nuestro nombre, quebrantó nuestra dureza de corazón, nos hizo darnos cuenta de dónde nos llevaba nuestra pecaminosidad y nos entregó a aquel que es el Salvador. No solo para ir al cielo, sino el Salvador del pecado, lo que decía al principio del sermón. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí, que hoy hemos participado del pan y del vino, que participamos dignamente de la cena del Señor, no solamente lo hacemos en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino reconociendo que no solamente podemos participar ahora, hoy, y en el pasado y en el futuro, por algo que nosotros hayamos hecho, no, por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Porque, ¿qué decíamos? ¿Que hay alguien que haya pecado, no haya pecado? ¿O alguien ha pecado esta semana? O algo así decías, ¿no, José Luis? Sí, no sé si alguien no había pecado. O alguien no ha pecado y todos hemos pecado. Muy bien. Esa es una realidad. Esa es la realidad. La realidad de un hombre y una mujer que hemos sido perdonados y salvados y injertados en Cristo, pero que somos conscientes de que aún queda pecado en nuestras vidas. Y por eso participamos dignamente, porque solamente tomamos de ese pan y de ese vino en base a lo que Cristo ha hecho. No porque digamos, sí, yo soy perfecto, por eso puedo tomar. Yo puedo tomar porque he tenido una semana maravillosa. Y como no he pecado, puedo tomar. No es eso, Cuidado, que eso sería una justicia propia. Pensar que porque somos perfectos podemos acercarnos a Dios. No es así. Siempre va a ser en base a la justicia que Cristo nos ha otorgado y la muerte en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y por eso participamos dignamente. Yo no quiero vivir en pecado. Eso también es importante. Yo no consiento el pecado en mi vida. Eso también es importante. He caído, me arrepiento y voy a Cristo y sigo luchando contra el pecado. Pero si tomo dignamente de la cena del Señor, es en base a que soy consciente de que solo la justicia de Cristo me hace digno. Y que yo no quiero pecar, aunque a veces peco. Por eso era tan importante lo que Juan el Bautista les decía a los fariseos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Sois avaros, tenéis el templo hecho una casa de mercado, estáis robando, estáis haciendo el cambio del dinero que se utiliza en el imperio con la moneda del templo. Y si venís con 5 euros, por decirlo de alguna manera, yo os doy al cambio 2. Por lo tanto, para comprar un cordero para sacrificarlo, porque tenía que ser un cordero perfecto, de los que tenían las ganaderías de la religión, resulta que tenía que pagar el triple de lo que valdría un cordero que yo venía de mi pueblecito. Y todo eso, ¿a dónde iba a parar? A las arcas de alguien. Y en el fondo, vamos al bautismo. Pues ¿de qué se estáis arrepintiendo? Si tenéis ahí lo que decimos, apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nunca perdamos esto de vista. Cuando veamos el Antiguo Testamento y estemos viendo las proezas de Jehová, de los ejércitos, las manifestaciones del ángel de Jehová, todo lo que vemos, juntémoslo con nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, sin apariencia gloriosa, rechazado por muchos porque era la antítesis del triunfador, la antítesis que va por ahí, la fama. Sí que es verdad que le seguían, pero le seguían porque veían los milagros, no porque realmente creyesen en él, o porque multiplicaba los panes y querían comer, pero no porque realmente se estuviesen dando cuenta de quién estaba allí en medio de ellos. El unigénito del Padre, el unigénito, el único Hijo, el único, la eterna persona del Hijo, allí, en medio de toda la nación, caminando entre ellos. Y esto, a ver, es algo que no solamente, si realmente somos sinceros, nos hace pararnos y decir,
el eterno Dios, el que lo ha creado todo de la nada, con el poder de su palabra, Él dijo y fue. De la misma manera que Él decía, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que ya estaba podrido, salía caminando. Bueno, desatadle y dejad de ir. Me imagino que saldría el pobre ahí saltando. Desatadle y dejad de ir. Lázaro, sal fuera. Y un hombre podrido, o un leproso que estaba ya, sabéis lo que es la lepra, ¿no? Bien. ¿Tú no has pensado alguna vez cuando leas estos pasajes? ¡Qué poder creador! O cuando algo más agradable, ¿no? En las bodas del Cordero, ¿no? Que un día habrá alimento para todos. Todos estamos hablando de millones y millones. Una gran boda, una gran fiesta. En las bodas en las que faltaba el vino. Llenad las vasijas de agua. Y era el mejor vino. El vino más bueno que existía en la época, decía el maestro de ceremonias. Todo el mundo primero sirve el bueno y cuando ya están un poco contentos, que no saben distinguir la calidad del vino, el de peor calidad. Pero tú has traído el mejor ahora. Y eso nos hablaba de esa nueva etapa, esa nueva dispensación en la que la relación con Dios sería más gratificante, más gozosa, más cercana, más estrecha. Pero al mismo tiempo nos hablaba de que no necesitó ir a hacer una recolecta. No necesitó una maduración ese vino. En un momento. Esas tinajas se convirtieron en el mejor vino. Y así vamos viendo una y otra vez aquel que nació ciego de nacimiento. ¡Oh, sí, parece que veo unos árboles que se mueven! Vuelve a mirar. Ya veo. Y aquel hombre que no había caminado nunca, paralítico desde que nació, saltando como un becerro. Y sabéis, el que se ha roto alguna vez un brazo, una pierna o una lesión, ¿cuánto a uno le cuesta la recuperación? Que si rehabilitación, que si electrodos, que si no sé qué, que si movilidad, y aún estás meses hasta que más o menos empiezas a moverte. No. Aquel hombre de ser totalmente paralítico que no se podía mover, que lo tenían que llevar de un sitio al otro, saltando. Quiero que conectemos eso, porque muchas veces somos como las ovejas que he dicho antes, ¿no? O sea, aprendemos una cosa, pero luego volvemos a la zanja. En vez de comer, de correr y gozarnos, a la zanja, yo a la zanja. O sea, la zanja quiere decir lo negro, lo negativo, lo que no debería de ser, pero ahí acabo metiendo. Somos así, tristemente. Algunos más que otros, pero en realidad somos así. Por eso, cuando Él nos habla de ovejas, no nos dice de las ovejas blancas y bonitas. De hecho, las ovejas, cuando tú las ves en estado libre, muy limpias no están, ¿eh? Y huelen bastante mal, Hasta que no las trasquilan y, como yo que me trasquileo ahora un poquito, parece que... Pero si no, ¡guau! Y cualquiera la toca esta, y no se debe tener ahí un nido de bichos y de todo, ¿no? Es importante que tengamos estas cosas claras, ¿no? Y que ese unigénito del Padre, que Juan y Pedro vieron su gloria en el monte de la transfiguración. Y nosotros la vamos a ver un día. Vamos a ver al Rey de Gloria, puro, perfecto, dándonos la bienvenida. Pero eso no solamente lo hemos de ver como algo en el futuro, es algo que tenemos que intentar, buscar y experimentar en este peregrinaje día a día. No quiere decir, y de hecho a veces escuchas experiencias de hermanos en situaciones difíciles que han experimentado la presencia del Señor y manifestaciones de su gloria. No siempre es así, y no quiere decir que porque uno no lo experimente no sea verdadero. Pero la realidad es que el Señor ha dicho, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré nunca. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces? No temas, yo estoy contigo. Sí, no temas, yo estoy contigo. Uy, esto es desconocido para mí. Qué miedo, no sé qué hacer. ¿Pasará esto, pasará lo otro? No temas, yo estoy contigo. Nos lo está diciendo el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Descúbrase la tierra y los mares se separen. Es el mismo que nos dice, no temas. Y eso lo tenemos que grabar. Ahora bien, es verdad, el mismo Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:16,
y lo reconoce indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, sin pecado, pero en carne, como uno de nosotros, sin pecado. Tenía que dormir, tenía que comer, le tuvieron que cambiar los pañales. Dios fue manifestado en carne. ¿Os imagináis esto? Cuando a veces nos tenemos que rebajar o tenemos que humillarnos, miremosle a Él. Dios fue manifestado en carne y se hizo dependiente, el omnipotente, de su mamá y de su papá. Tuvo que ser alimentado como nosotros. Y eso de los pañales a mí es algo que... ¡Qué humillación!, ¿no? Bueno, como hombre verdadero tenía que cambiarle los pañales, con las mismas necesidades que nosotros. Tenía hambre. El que multiplicaba los panes y los peces. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, todas estas verdades nos hacen, pues, como Pablo, con sus dudas, pero también con sus victorias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo en mis propias fuerzas, sino en Cristo que me fortalece. Verso 15 dice, Juan el Bautista, clamando, testificó de él, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Esta sería la última sección, versos del 15 al 18. El Eterno se revela en el Hijo unigénito del Padre. O sea, cuando sigáis ahora haciendo este estudio que estáis haciendo de Juan, las hermanas, siempre, nunca perdáis de vista estos primeros versículos de este capítulo 1. A medida que vayáis avanzando, ¿no?, en todas las maravillas que vais a ir examinando y compartiendo, nunca las desconectéis de esta gran verdad. Y entonces es como que los ojos, como el colirio ese, ¿no?, que parece que ahora lo veo más claro todo, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Por eso la importancia de esta entrada, ¿no? Y nos encontramos con 430 años antes de la venida de Cristo, Juan el Bautista puso el mismo énfasis en aquello que dijo Malaquías. Malaquías 4:1-6. Lo tengo ya escrito, yo os lo busco para no perder tiempo. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta es una realidad. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí en el verso 5 de Malaquías dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y aquí viene esa conexión que hay muchos que aún esperan que venga Elías. Elías ya vino. Pues sabéis que en el mundo dispensacionalista algunos esperan que vuelva a venir Elías. Elías ya vino. El mismo Señor dice que Juan era ese Elías, que hablaba del arrepentimiento. Bien, pues entonces nos encontramos con esas dos posiciones. Una, el día ardiente como un horno y todos los soberbios. ¿Y qué es la soberbia? Soberbia es un pecado terrible que podría materializarse o visualizarse como la lepra, que hace que la persona se vuelva totalmente insensible. La lepra, una de las cosas que caracteriza es que aparte de que se pudre la carne, el sistema nervioso queda totalmente muerto. No hay sensibilidad, si no sería terrible. Imaginaros que se te vayan cayendo trozos de cuerpo, ¿no? Y que todo eso lo sientas con un sistema nervioso sensible, que haces así y te duele, te quemas un poquito y te duele. Bueno, no. Esa es una de las... Desgraciadamente, pero bueno, es una que no les duele. Pero
pero a nivel moral, a nivel del alma, el soberbio es una persona que no siente nada, no siente el pecado. Cuando él hace mal, no se siente mal. Cuando él miente, no se siente mal. Cuando él hace daño a alguien, no se siente mal. Cuando le hablan de Dios, se ríe de Dios. Cuando le hablan del amor de Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para librarle de la ira venidera y limpiarle del pecado, se mofa. Ese es el soberbio, o la soberbia. Pues mira, eso es lo que dice para los soberbios. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Imaginaros que ese era el estado en el que se encontraba el liderazgo de la nación de Israel. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no soy como esa gente. Yo soy perfecto. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y ahí es la conexión con el publicano. Sé propicio, Señor, a mi pecador. Este se fue a su casa justificado, declarado justo. Nosotros nos identificamos con el publicano, ¿no? Sé propicio a mi pecador, sé propicia a mi pecadora. Señor, lávame, límpiame, transfórmame, modélame, hazme parecido a ti. Yo no quiero ser más como era, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Pues para estos, a vosotros, los que teméis mi nombre, y el temor de Dios a veces se entiende mal, sobre todo los que vienen del ambiente católico, ¿no? Que el temor de Dios parece que Dios está ahí con una espada todo el día para que en cuanto pones la pierna donde no, ¡pum!, te da un espadazo. No, el temor de Dios es un temor reverente, es un reconocimiento realmente de quién es Dios. Dios, estamos hablando de que es el ser supremo, glorioso, maravilloso, que lo ha creado todo, lo grande y lo pequeño. El otro día estaba pensando en lo que es nuestro aparato digestivo o lo que es nuestros pulmones. O sea, nosotros hacemos así y milagrosamente en nuestros pulmones ese oxígeno va trasladado al torrente sanguíneo y a través de todo el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo, por las venas, llega a todas las células de nuestro cuerpo y alimenta ese oxígeno nuestro ser, pero el aparato digestivo todavía es mejor. A veces lo vemos como algo feo y raro, ¿no? Porque claro, hay cosas ahí dentro que mejor no pensar en ellas. Pero fijaros que el aparato digestivo, todo lo que el intestino delgado, está lleno como si fuera de unas fibritas, de unos pelitos que están detectando los minerales, las proteínas, las vitaminas y está absorbiendo, y todo eso también lo lleva a través del torrente sanguíneo a alimentar todas las áreas de nuestro cuerpo y lleva los minerales. Y eso es milagroso. Nosotros lo damos como algo natural, como si eso fuera lo más corriente, pero no tiene nada de natural ni automático. Es un milagro de la sabiduría y de la gracia soberana de un creador puro, perfecto y sabio en gran manera. Pues ahora imagínate lo que es una galaxia entera con todos sus sistemas solares, estrellas, todo ahí funcionando de una manera perfecta para que aquí en este planeta la vida sea posible. Pues ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es el amado Salvador que vino a buscarnos y que un día va a volver. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos hablando del arrepentimiento otra vez. Esta expresión a veces dice, ¿qué está diciendo aquí? De que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando del arrepentimiento. Siempre que entendáis la palabra arrepentimiento es un volver, un cambio de dirección. Yo iba hacia allí y Dios me dio convicción de pecado. Yo me he arrepentido y ya no voy hacia allí, voy hacia donde tengo que ir, que es en pos de Cristo. Y esa es la realidad de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. En una familia, en mi caso, mi familia, el primero que entré, que llevé el Evangelio fui yo. Y con los años fueron cayendo en los brazos de Cristo uno tras otro. Años pasaron, algunos se fueron con el Señor y en los días antes fueron a Cristo. Y en otros casos es al revés, los padres llevan a los hijos a los pies de Cristo. Pero siempre hay que pasar por el arrepentimiento. Hijos o padres que
que vuestros hijos os hablan de Cristo y vosotros estáis aún fríos. Los hijos os llevan al arrepentimiento para que confiéis en Cristo, o al revés, los padres llevan a los hijos al arrepentimiento para que se entreguen a Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí Malaquías. Verso 16. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Volvemos, básicamente es una confirmación de todo lo que hemos dicho, pero nunca está de más que no lo perdamos nunca de vista. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en los tiempos de antes de Moisés no había gracia? Sí que había gracia. Claro que había gracia. Siempre ha habido gracia. Cuando Dios nos creó fue por gracia que nos creó. No nos necesitaba. No necesitaba Él crear a un Adán y a una Eva. No necesitaba crear un universo. No necesitaba crear un planeta y prepararlo para que diese lugar de habitabilidad para los hombres. No necesitaba. Fue por gracia. Pero cuando Adán y Eva se rebelan y comen del árbol que no debían de comer, Dios lo primero que hace es, por gracia, y no según la ley, que sí, la ley estaba ahí. En el momento que comieron, murieron. La relación entre Dios y el hombre se rompió. ¿Pero qué hizo Dios al momento? Fue a buscarlos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y a cuántos de nosotros Dios no nos ha estado buscando a lo largo de nuestra vida? A veces en la infancia y hemos rechazado. A veces en la adolescencia y hemos dicho no, aún no. A veces ya en la edad adulta. A veces al final, algunos casi a punto de partir de este mundo. Y el Señor buscándonos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y sabéis, Génesis 3:15, todos estos pasajes, o sea, la gracia siempre ha estado presente. La ley de Dios lo único que nos hace es recordar quién somos, a dónde estaríamos destinados si Cristo no hubiese venido a buscarnos. Y aquí acabamos el versículo 18, que se quedaba título a este sermón. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No perdamos de vista, ni olvidemos aquello que hemos leído al principio en el librito de Pin. Supliquemos que Él, cada día de nuestro peregrinaje, nos revele más de Él. Que cuando hablamos nuestras Biblias con reverencia, clamemos, Señor, te quiero conocer un poquito más en esta porción de las Escrituras que voy a leer. Y no olvidemos nunca que Cristo está en el Antiguo Testamento. Que yo sé que se enseña así, hay iglesias que no lo ven tan claro, pero esta es la realidad. Cristo está anunciado en el Antiguo Testamento. Cuando veáis pasajes que hablan del ángel de Jehová, es Cristo antes de su encarnación, orando. Cuando Él se presenta delante de Abraham, es Cristo antes de la encarnación. Cuando Él se presenta a Moisés, es Cristo antes de la encarnación. Y así podemos ir contemplando su amor, su paciencia, su delicadeza, su ternura, con unos y con otros. Luego ya cuando dice en Hebreos, capítulo 1, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Bueno, pues tenemos aquí el libro que nos da a conocer a Dios, el libro que nos da a conocer nuestra condición, el libro que nos da a entender y conocer cómo podemos reconciliarnos con ese Dios y ser perdonados y transformados a la imagen del Hijo amado de nuestro bendito Dios y Padre. Amén. ¿Oramos? Señor y Dios nuestro, queremos ante todo, Señor, ser agradecidos porque realmente si miramos nuestra realidad pasada, presente y si tú nos sigues modelándonos y transformando futura,
Y solamente que en Cristo tenemos ese perdón, esa nueva vida, esa salvación que nadie nos puede quitar, porque tú así lo has dicho, no porque nosotros merezcamos nada, sino que tú has dicho, nadie nos arrebatará de tu mano. Señor, pero al mismo tiempo anhelamos y deseamos conocerte cada día más, Señor. Ese conocimiento profundo de amigos que tú nos dices, ya nos llamaré, siervos los llamaré amigos. Esa realidad de amigos íntimos, estrechos, ese amor puro y perfecto que viene de ti y que nos transforma. Señor, a ti nos encomendamos como iglesia, te pedimos que tu Santo Espíritu obre poderosamente, que tu palabra nos coja de las orejas, Señor, y nos atraiga más y más. Nos haga entender, Señor, lo glorioso, precioso y maravilloso que tú eres. Y, Señor, descansar total y plenamente en tu obra realizada en el Calvario. Y también que tú estás intercediendo por nosotros en los cielos y obrando para perfeccionarnos y presentarnos un día una iglesia gloriosa, perfecta, sin arrugas, sin mancha, ni nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Te damos muchas gracias, oh Dios nuestro. Te pedimos tu bendición y muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, nos consuela, nos fortalece y modela. En el nombre, por los méritos de Jesucristo, oramos.